Y el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos viene dictando 3 encuentros en lo que tiene que ver la gestión del arbolado. Por eso hablamos, para conocer más detalles, con la ingeniera Marina Butus. Esta capacitación que se está dictando, que se llama Gestión del Arbolado de Alineación, que se dicta a través del COPAER, de la Comisión de Arbolado y Espacios Verdes, que yo soy la secretaria, vino a surgir principalmente por una gran necesidad que vimos desde la comisión que se formó hace poquito, en julio de este año, porque justamente muchos colegas profesionales de la agronomía que trabajan en gestión del arbolado en diferentes municipios y demás de la provincia, veían muchos inconvenientes en lo que es la gestión. ¿Qué es la gestión? Es todo el accionar que un profesional tiene que hacer en relación al arbolado de alineación. ¿Qué es el arbolado de alineación? Es aquel árbol que se planta en la vereda. Específicamente a ese es el que le llamamos arbolado de alineación. A diferencia del arbolado urbano, que también es otro concepto que podemos escuchar, pero el arbolado urbano nos hacemos referencia al arbolado de alineación más el arbolado que está en los parques, en plazas y demás. Pero bueno, esta gran necesidad de problemas en la gestión, como malas podas, se plantan especies de árboles que no son las adecuadas para las veredas, no se tiene en cuenta todo lo que son las características del entorno morfológico que le llamamos nosotros, que es el ancho de la vereda, el ancho de la calle, la altura de edificación. Entonces, al no haber profesionales idóneos trabajando en estas áreas, principalmente en los municipios, es que incurrimos en problemáticas como la que habitualmente se escucha, que, o sea, el vecino llama al municipio pidiendo que se le saque el árbol porque le levantó la vereda, porque las raíces le entran hasta la vivienda, o las ramas se ingresan a la vivienda, algún árbol que se cayó porque estaba o inclinado o muerto o con alguna putrefacción, digamos, que provocó esa caída. En ese sentido que vos estás describiendo, ¿cuáles son las características o qué condiciones, digamos, se deben de tener en cuenta a la hora de elegir una especie u otra? Eso es importantísimo. Nosotros siempre, los profesionales que nos dedicamos a esta área, hacemos hincapié en que hay que tener dos grandes ejes cuando trabajamos en lo que es un plan de forestación o un plan de plantación de árboles. Primero son las características propias de la especie, o sea, como vos decís, qué característica tiene que tener ese árbol que vamos a ubicar en la vereda. Y el otro eje importante es el que algo anticipé anteriormente, que es conocer el entorno morfológico. O sea, lo ideal es a través de recorridas de las cuadras, que se puede hacer a través de un censo. La Facultad de Agropecuaria, donde yo trabajo, lo hemos realizado en muchas ciudades, a través de un censo conocer todas las características del entorno morfológico, como dije, el ancho de vereda, la altura de edificación, de los cables. Con esas dos características nosotros podemos planificar qué especie se adecua para determinadas condiciones del entorno. La especie en sí, las características que deben de tener son, por ejemplo, de hojas caducas. En nuestro clima, siempre hablando de nuestra zona, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos un árbol que en verano nos dé sombra, que esa vivienda que esté más aclimatada, pero en invierno necesitamos, como nuestros principalmente otoños son húmedos, necesitamos que la radiación llegue a la vivienda para que no tenga acumulación de humedad. Otra característica es que sea una especie que sea adaptada a la zona. Por ejemplo, nosotros hemos visto en la ciudad de Paraná, donde se han plantado tilo, que es una especie de climas más fríos, que no ha tenido buen comportamiento. También tienen que ser árboles que tengan buena copa, o sea, que tengan un tronco libre de rama y una copa bien desarrollada, con una altura de 1,80 m para que pueda transitar el peatón. Especies que no tengan espinas en su tronco, porque eso lastima al peatón, y ahí empieza toda una problemática de juicios o acciones legales que se pueden hacer al municipio. Buscar árboles que no sean propensos al levantamiento de vereda, que tengan un buen comportamiento sanitario.
Nosotros, otro ejemplo, en la ciudad de Paraná, cuando realizamos el censo con la cátedra en el año 93, teníamos aproximadamente 11.000 árboles de paraíso. Y cuando se repitió el censo, de arbolado en 2015, llegábamos a 1.000, o sea, hubo una mortandad impresionante por una enfermedad que provoca, que se llama amarillamiento, que provoca la enfermedad, la mortandad de esta especie. Entonces, eso es lo que hay que buscar también, una especie que tenga buen comportamiento sanitario. Bueno, además que sean especies longevas, o sea, que duren 25, 30 años o más, o sea, ya que es todo un esfuerzo para el municipio, sobre todo en nuestras ciudades, plantar el árbol, mantenerlo, cuidarlo por el vandalismo y demás, o sea, que sea una especie longeva, que no tenga frutos carnosos, por ejemplo, no se pueden plantar frutales, cítricos y demás, porque al caerse, no solo que provoca suciedad, por ejemplo, una naranja, sino que puede provocar el resbalamiento del peatón, y ahí también tenemos problemas de juicios y demás al municipio. Esas son algunas de las características que tiene que tener el árbol que esté plantado en la vereda. Bien, vos decías un punto importante que es en cuanto a la longevidad del árbol. Se ha dado situaciones, digamos, que por ahí, o en obras, digamos, que la municipalidad ha trabajado, algún municipio en nuestra provincia, y se ha criticado mucho, no es que se ha criticado, ha sido un punto de discusión si se saca el árbol o no. Eso también se tiene, en la misma gestión se tiene que proyectar, digamos, el reemplazo en caso de que se lo quiera sacar, o también en caso de que se lo quiera reemplazar porque ya cumplió su ciclo de vida. La Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad Agropecuaria brinda un servicio a municipios, que ya hemos realizado varios, que es un censo para conocer. Ahí hacemos toda una recorrida con becarios en la ciudad y se conoce todos los árboles que están plantados en la vereda y las características del entorno morfológico. Con eso, nosotros con toda esa base de datos conocemos y le damos al municipio cuáles son los árboles que están muertos, que hay que extraerlos, los que están enfermos, que hay que extraerlos, los que están inclinados con respecto a la línea de edificación, que también hay que extraerlo porque tenemos un riesgo importante de que se caigan con alguna tormenta o viento fuerte y provoquen un daño mayor. Y lo que se identifica también es lo que nosotros llamamos la faltante o el faltante, que es cuando el alumno va haciendo el recorrido en la vereda, ve el espacio donde debería haber un árbol que evidentemente o el vecino lo sacó y no debería haber sido así, o se murió o fue sacado anteriormente y no fue repuesto. Entonces, con esa cantidad de faltante y identificada es que nosotros proponemos al municipio qué especies suplantar y bueno, está identificada la calle y la altura de la vivienda donde está ese faltante. ¿Y Entre Ríos cuenta con una ley de árbol y cómo está con respecto a otras provincias? Lamentablemente no contamos, ese es uno de los objetivos que nos propusimos desde la Comisión de Arbolado y Espacios Verdes del COPAER, y porque tenemos algunas ordenanzas municipales, Paraná tiene algunas ordenanzas respecto al arbolado, y de charlas con colegas de la comisión también varios de otros municipios tienen ordenanza, pero necesitamos, como nosotros le decimos, como una protección o un paraguas, una ley provincial que nos ampare y que a partir de ella podamos adecuar cada una de las ordenanzas de arbolado. Y estamos en desventaja porque, por ejemplo, Santa Fe ya tiene ley del árbol y la provincia de Córdoba también. Yo tengo colegas que están trabajando en estas dos provincias y bueno, Santa Fe, por ejemplo, en su ley del árbol, lo que hace es recomendar que se realice un censo del arbolado antes de cualquier ejecución o plan de forestación. Así que tenemos mucho para trabajar, pero bueno, la comisión es uno de los objetivos que se ha planteado.